Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo es el firmware del switch PoE Edimax GS5208 PLG, un switch que debemos recordar es gestionable, por lo tanto se puede administrar a través de web. Tal y como podéis ver, en el apartado de System nos va a aparecer el modelo exacto del equipo, también el nombre del propio dispositivo, la versión del firmware e incluso la dirección MAC y los datos de dirección IP que ha cogido directamente del servidor de HCP. Además, también nos va a indicar el estado de si hay algún tipo de bucle en la red e incluso el estado del PoE, todo ello en la parte de System. Si nos vamos a la sección de Management, tal y como podéis ver, vamos a encontrar la posibilidad de activar o desactivar el modo cliente de HCP. Si desactivamos el cliente de HCP, tendremos que poner nosotros una dirección IP, máscara de subred y gateway de manera manual. Además, desde aquí vamos a tener la posibilidad de restaurar a valores de fábrica este switch, tal y como podéis ver pinchando en el botón de reset, o reiniciar el propio switch. Además, también vamos a poder hacer una copia de seguridad de toda la configuración y posteriormente restaurarla. Por último, vamos a ser capaces también de actualizar el firmware de manera manual, descargarnos la última versión de la página web oficial del fabricante Edimax y posteriormente flasheándolo a través de este menú. En la parte de puerto nos va a poner todos y cada uno de los puertos del 1 al 10, los 8 puertos gigabit y los 2 puertos SFP, y también nos va a permitir configurar la velocidad y el duplex. Tal y como podéis ver aquí, vamos a seleccionar 10 megas o 100 megas y half duplex o full duplex. Respecto a la conexión, aquí nos va a indicar la sincronización que está actualmente el enlace, así como las estadísticas de los paquetes intercambiados, tanto de transmisión como de recepción. Además, tenemos la posibilidad de limpiar estos contadores para dejarlos a cero en caso de que queramos controlar específicamente las estadísticas de cada uno de los puertos. Otra opción muy interesante es la posibilidad de activar el modo Long Range. ¿Para qué nos sirve esto? Pues muy sencillo. El fabricante Edimax nos permite llegar con la señal de datos y la señal de alimentación PoE a una distancia de hasta 200 metros. Debemos recordar que según la normativa de cableado estructurado, como máximo deberían ser hasta 100 metros y nunca superar este valor, pero el fabricante Edimax nos permite sincronizar a una velocidad de 10 megabits por segundo y llegar hasta 200 metros de longitud. Esto, por ejemplo, es ideal en casos excepcionales donde tengamos que poner un punto de acceso Wi-Fi muy lejos del propio switch. Otras opciones de configuración que tenemos en el firmware de este switch PoE Edimax GS5208 PLG es la posibilidad de crear VLANs. Este equipo nos va a permitir crear hasta un máximo de 10 VLANs, tal y como podéis ver aquí. Vamos a poder definir cada uno de los puertos como no miembro, como VLAN untagged o VLAN tagueada, dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Tal y como podéis ver aquí, si pinchamos en el botón de crear nueva VLAN, vamos a poder definir cada uno de los puertos como nosotros queramos, de diferentes colores, y por supuesto deberemos indicar el VLAN ID. Si nosotros definimos, por ejemplo, VLAN ID 10 y tenemos esta configuración, vamos a poder posteriormente aplicar esta configuración para que directamente a través de este puerto número 2 vaya la VLAN 10. En la parte de trunking tenemos la configuración de Link Aggregation Control Protocol. En este caso, en el switch GS5208 PLG solo nos va a permitir dos enlaces troncales. Uno en el puerto 7 más 8 y otro en el puerto 9 más 10. No es un firmware que nos permita, por ejemplo, configurar el puerto 1 y el puerto 3 con Link Aggregation. Deben estar en el número 7 y 8 o 9 y 10. Aquí lo vamos a poder activar o desactivar, vamos a poder activar o desactivar los dos y por supuesto vamos a poder seleccionar el algoritmo de Link Aggregation que nosotros deseemos. El que tiene mayor granularidad siempre es el MAC SA&DA de los que tenemos aquí disponibles. De lo contrario, usaría únicamente el Destination Address con la dirección MAC o el Source Address con la dirección MAC. De esta manera utilizamos los dos, tanto Source como Destination. Y por último, tenemos la parte de la actividad. ¿Qué modo queremos utilizar? Si el modo pasivo o el modo activo. Debemos recordar que para que un Link Aggregation funcione correctamente, uno de los dos extremos debe estar siempre en modo activo. Si tenemos el extremo 1 y el extremo 2 en modo pasivo, no va a funcionar el Link Aggregation porque no hay un intercambio de LAZ-PDUs. Otras opciones que tenemos en este Edimax GS5208 PLG es la posibilidad de configurar el port mirroring. ¿Para qué nos sirve esto? El port mirroring lo que nos va a permitir es reenviar todo el tráfico de un puerto, por ejemplo el puerto 8,
tanto entrante como saliente como ambos, a otro puerto que nosotros queramos. ¿Para qué nos va a servir? En este puerto número 1 podemos poner, por ejemplo, un programa tipo Wireshark que nos va a permitir capturar todas y cada una de las tramas que se intercambien tanto en el puerto 1 como también en el puerto 8. De esta manera vamos a poder analizar en detalle el tráfico de cada uno de los puertos que nosotros queramos de nuestra red local. Otras opciones de configuración que tenemos en el firmware de este switch Edimax GS5208 PLG es la posibilidad de habilitar el QoS. Por defecto el QoS está deshabilitado, no obstante vamos a poder habilitar un QoS basado en puerto, tal y como podéis ver aquí, donde nosotros podremos configurar en detalle todos y cada uno de estos puertos, y también vamos a poder configurar el estándar IEcubo 802.1p QoS. De esta manera vamos a poder utilizar el propio estándar para priorizar los paquetes que nosotros tengamos en la red local. Otras características son la posibilidad de controlar las tormentas de broadcast, de multicast e incluso el tráfico DLF. De esta manera vamos a poder limitar fácilmente este tipo de tráfico a través de la interfaz del firmware. En cuanto a la limitación del ancho de banda por puerto, también lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. Tal y como podéis ver aquí, encontramos todos y cada uno de los puertos y por defecto lo tenemos sin límite, tanto de entrada como también de salida. En la sección de detección y prevención de bucles vamos a tener la opción de activar la detección de bucles o la de prevención de bucles, pero no ambas a la vez. ¿Qué hace, por ejemplo, la detección de bucles? Lo que hace básicamente es avisarnos de, oye, hay un bucle en la red, tienes que solucionarlo, pero no soluciona el bucle. Sin embargo, si seleccionamos la opción de Loop Prevention, entonces sí va a ser capaz de tirar abajo uno de los puertos que está ocasionando el bucle y, por supuesto, también nos avisará de que hay algún tipo de problema en la red local para que nosotros lo solucionemos. Por lo tanto, si vamos a activar la detección-prevención de bucles, es mejor activar la prevención, porque va a solucionar ese bucle, no lo va a dejar ahí para que nosotros luego actuemos cuando ya se haya caído la red. Otras opciones que tenemos es la posibilidad de configurar el IGMP Snooping. Aquí vamos a poder bloquear el tráfico multicast desconocido y, por supuesto, vamos a poder activar el IGMP Snooping, que este switch nos va a permitir crear hasta 128 grupos multicast. De esta manera vamos a poder gestionar eficientemente y de manera muy óptima todo el tráfico multicast que se origine en la propia red local, ideal por si tenemos servicios de IPTV. Y además vamos a tener la posibilidad de configurar un puerto como router de manera estática. Otras opciones que tenemos en la parte de PoE es la posibilidad de ver en tiempo real los dispositivos que hemos conectado a todos y cada uno de los puertos y que se están alimentando a través del PoE. Nos va a indicar si el PoE está activado o desactivado, ya que lo podemos desactivar específicamente, por lo tanto un equipo que necesita alimentación PoE no va a funcionar, como también nos va a indicar los vatios en tiempo real que están consumiendo, así como la temperatura de cada uno de los puertos. Imaginemos que, por ejemplo, en el puerto 3 pues no nos interesa que tengamos activado el PoE, pues automáticamente lo apagamos y de esta manera, aunque conectemos un dispositivo que sea PoE, no se va a alimentar. Por último, en la parte de password vamos a poder definir un nuevo usuario de administrador y también vamos a poder cambiar la contraseña de acceso a la administración de este firmware del Edimax GS5208 PLG. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis del firmware Edimax GS5208 PLG, un equipo que, como podéis ver, incorpora la mayoría de opciones de capa 2, pero no incorpora opciones muy interesantes como por ejemplo el Spanning Tree Protocol, ni tampoco otras opciones de seguridad como el Port Security o la posibilidad de mitigar el ataque RP Spoofing. Debemos detallar que este firmware es la versión 1.02. Por defecto, el switch nos venía con la versión 1.01, que por ejemplo no incorporaba la versión Long Range que tiene este switch Edimax para llegar hasta 200 metros de longitud con un cable de red. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os mostramos en detalle cómo es y qué opciones tiene el firmware del fabricante Edimax en el modelo GS5208 PLG. Os esperamos en redstone.net.